Buenos días. Quiero darles la bienvenida por atreverse a venir a escuchar esto, que a veces es algo que no quisiéramos ni tratar el tema, ¿verdad? Pero sí es importante empezar a mirar una realidad que desafortunadamente o afortunadamente, o como lo quisiéramos tomar, todos lo vamos a pasar por algún duelo, o quizás también algún día nos va a nosotros a tocar esa partida, y eso nos va a educar a qué hacer, cómo prepararnos también para cuando eso suceda, y nos va a dar una idea total de que después de la muerte hay una vida nueva que empezar. Después de una pérdida, ya sea de divorcio o por cambio de ciudad o porque perdimos a un ser querido, puede ser un suicidio, puede ser hasta que se muera el perrito que más queríamos y nos duele en el alma, y todo eso nos causa un duelo, y lo que nos causa un dolor, y lo que nos causa un dolor es algo que hay que tratarlo. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña oración y comenzamos. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que tú seas el que tome control de este taller, y Señor, tú llena los corazones en lo que pueda servir, en lo que sea necesario para cada quien, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se titula Etapas del proceso del duelo. En va a ser un poquito, parece mucho, pero es que en realidad es la base de todo lo que eso es el proceso de duelo. Entendiendo esto, en los siguientes talleres ya les puedo decir, hay que ser empáticos, o el duelo, o la resiliencia. Ustedes ya saben de qué se está hablando, ¿verdad? Pero aún así, de todas maneras, voy a estar dando en los siguientes también la idea de qué es cada uno de los términos, y así sabemos de qué se está hablando, porque inclusive hay veces que probablemente nos encontremos en un entorno de un funeral y decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es la resiliencia? ¿O qué es? Pero para eso es esto, para en parte educarnos, aprender y saber cómo llevar a cabo todo lo que se refiere al duelo. Y en primera instancia quisiera que miráramos la palabra tanatología, que a pesar de que su significado se escucha como, vamos a hablar de la muerte, pero no, tanatología se deriva de thanatos, muerte, y logos, tratado, y quizás dijéramos, estamos hablando del tratado de la muerte, pero en realidad no. En realidad estamos tratando de que la tanatología nos va a enseñar cómo vivir la vida después de que hemos tenido un duelo, después de que hemos perdido a alguien o algo. Quizás puede ser el trabajo también, y nos duele y no lo podemos creer, y pasamos por las etapas del duelo de cualquier manera. Y entonces, antes que nada quisiera hacer, si ven unas preguntas que están ahí en sus hojitas, dice, ¿cómo te gustaría morir? Hay varias preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿cómo te gustaría morir? La tercera es, ¿qué te gustaría que dijeran de ti cuando mueras? La número 4, ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿Cuál es la muerte más dolorosa? ¿Todas las muertes son voluntad de Dios? Es una serie de preguntas que van hiladas unas con otras, ¿no? En realidad, aquí en esta pregunta es algo de que si nos ponemos a cuestionar a Dios, quizás nunca Dios nos va a contestar, o quizás hasta que estemos arriba vamos a saber, ¿verdad? Si fue la voluntad de Dios, si no fue, y porque en realidad hay veces en que dicen, pero es que si estaba aquí, que salió afuera y algo le pasó y se murió, ¿verdad? Entonces como que dices,
O quizás hay personas que se preguntan, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Y nos enojamos con Dios. Y una de las cosas es de que debemos de entender es que pues Dios nos escucha nuestros enojos, nos escucha nuestras lamentaciones y nos escucha todo, pero Él nos tiene esa paciencia, porque aunque nos enojemos, a Dios no le podemos restar ni aumentar si nos enojamos o no nos enojamos, y sabemos que algún día Él nos va a contestar muchas de esas preguntas que tenemos. Inclusive hay un libro que se titula algo así como que solamente Dios es el que nos va a contestar por qué se murió, por qué pasó, por qué fue un accidente, y trata todo eso. Y dice, por muchas preguntas que te hagas, nadie te las va a dar más que Dios. Dios es el único que nos puede contestar todo esto que está pasando. Bueno, el punto que sigue dice que es la muerte. Como escucharon ustedes, el pastor decía, la muerte es la graduación de la vida. Y esto lo podemos entender así porque ya terminamos una carrera. Y después de esa carrera, ¿qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que estamos aportando a nuestra familia? ¿Qué es lo que después de que ya no estamos? ¿Qué fue el legado que nosotros hemos dado como de herencia a los que están, por ejemplo, en la iglesia? ¿Qué es lo que, así como estamos preguntando, qué te gustaría que dijeran de ti? Ese es el legado que vamos a dejar. Después de esa graduación que tenemos de la vida, iban a decir, oh, es que la hermana Ruth nos ayudaba. Es que la hermana Carmelita, qué sabrosos tacos o burritos hacían, ¿no? O el hermano fulano tal, qué bien predicaba. O quizás van a decir, ay, yo me acuerdo que mi mamá en Navidad hacía un pollo al horno, y eso era siempre lo que ella guisaba, y muy sabroso. Entonces estás dejando ese legado y dice, ¿y qué tal si lo hacemos este año? ¿Verdad? Quizás sea el primer año que ella falleció. Hay que hacerlo este año y la vamos a recordar y todo eso. Es el legado que estamos dejando. Esa es la graduación de la vida, donde todos nos van a recordar, por un lado quizás la enojona y por otro lado quizás la más cariñosa, la más amorosa. Y eso es lo que estamos dejando después de que ya nos graduamos de la vida. Y también está aquí dos tipos de muerte que podemos encontrar, que es la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando ya nuestros sentidos, nuestro cuerpo ya no funciona y ya estamos, ya nos vamos a ir donde vamos a estar, ya no, nada de nosotros trabaja como ser humano. Y la muerte espiritual es la desconexión o no tener conexión con Dios. Es cuando nuestra vida espiritual está pues prácticamente muerta, ¿verdad? Porque decimos, no hay ningún acercamiento a Dios. Entonces esos dos tipos de muerte que son pues los más importantes fue los que quise comentarles a ustedes. Y ahora sí, hay palabras dentro del duelo que son muy importantes aprenderlas para que así nosotros sepamos cómo sobrellevar un duelo y sabemos en qué etapa pudiera estar un amigo, inclusive nosotros, un familiar, y podemos saber cómo ayudarles de acuerdo a las etapas de lo que es el duelo. Pero en estas palabras, por ejemplo, ¿qué es una pérdida? La pérdida es la palabra. Tiene como pérdida la muerte de una persona, un divorcio, o sea, no es exactamente que alguien falleció y es una pérdida, porque siempre se maneja el término así. Oh, es que tuvieron una pérdida y su familiar tuvo un accidente o falleció por cualquier situación, ¿verdad? Sino también un cambio de ciudad. El cuarto taller va a ser el duelo migratorio. Ese está súper interesante, porque también es un duelo que pasamos al cambiar de ciudad, de casa, de colonia.
siempre pasamos por un duelo, y porque extrañamos al vecino, al de enfrente, al de un lado, al que hacía ruido, al que tenía fiestas, o inclusive nuestros hijos, la escuela también, extrañan la escuela, los amigos, y todo eso es una pérdida. Cambio de casa de un amigo, si un amigo falleció, éramos muy cercanos a él. La muerte de una mascota, como les decía anteriormente, un perrito que tal vez por años ha estado con nosotros y fallece, y cómo lo extrañamos, ¿verdad? La pérdida de trabajo. Hay veces inclusive que en el trabajo podemos decir, oh, ¿sabes qué? Que están descansando gente. Y nosotros ya tenemos tal vez años trabajando ahí, o decimos, no, pues yo lo que hago me van a necesitar. Y estamos con esa idea de que nosotros no vamos a perder el trabajo. Y que nos van llamando a la oficina y te dicen, ¿sabes qué? Discúlpanos, pero ya no te vamos a necesitar más. Ahí ya es una pérdida. Ya es una pérdida que va a causar lo que vamos a ver ahorita, que es el duelo. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Emocionalmente lo resentimos mucho porque no lo esperábamos. Quizás no esperábamos la muerte de un ser querido, quizás no esperamos la pérdida del trabajo, y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Entramos en shock, entramos en algo que no podemos recuperarnos así al instante, que es, no importa, mañana ya tengo ahí otro trabajo. No, es algo que nos duele y nos causa una reacción en nuestra emocionalmente, perdón. Entonces, dice que la adaptación emocional, o sea que hay cambios emocionales. Y inclusive el duelo, aquí encontré algo, una como definición que me gustó mucho, porque dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, porque hay veces de ese duelo hay cosas traumáticas, por ejemplo, un accidente y falleció alguien. Eso es traumático, que nos dura por años tal vez, o que la forma en que falleció, inclusive por una enfermedad, aunque sea a largo tiempo, al fallecer, tal vez cuando están durante el duelo es traumático porque dicen, batallé tanto, hice tanto esfuerzo, y mi familiar no se salvó. Y es algo traumático la forma de ver cómo esa persona está sufriendo. Es algo que duele, ¿verdad? Que duele mucho. Entonces, por eso es de que de la pérdida sigue el duelo. Sí, pues en este caso, cuando se refiere al duelo, dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, que es lo que vamos a tratar hoy, como el divorcio, accidentes, etcétera. Y seguimos. La empatía. Esta palabra me gusta mucho porque es cuando nosotros dicen, hay que ser empáticos, ¿verdad? Es la manera en que nosotros nos comportamos con alguien que está pasando un duelo, que está pasando una circunstancia difícil, y llegamos y ¿cómo estás? Le damos un abrazo. Quizás a veces no se necesitan palabras para decirle a esa persona, o quizás ni las tenemos, pero con llegar y darle un abrazo es una forma empática de decirle estoy contigo. Porque hay veces que a veces las palabras como que no funcionan, porque decimos algo que no está bien, y entonces a veces inclusive hacemos que su duelo sea más grande. Entonces una forma empática sería eso, dar un abrazo, y ahí estamos diciendo muchas cosas, ¿verdad? Y aquí nos dice que la empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, o sea que no lo está viviendo ella, ni lo está sintiendo, pero puede sentir esa empatía de ayudar
a la otra persona que sí lo está sintiendo, que está en el duelo, en el dolor. Y dice sentir sinceramente el dolor de la otra persona, o sea, también que no nos escuchemos como, y sí, y es mejor, por eso le digo, a veces es mejor como un abrazo, y no nos escuchamos como que lo dijo a fuerza, o son palabras de las que ya hemos escuchado muchas veces. Entonces, eso es la empatía. Entonces vamos a entrar a lo que son las 5 etapas del duelo. ¿Qué es lo que pasamos? ¿Qué es lo que pasamos o los pasos que pudiéramos sentir que está ocurriendo en nuestra vida cuando tenemos una pérdida y estamos en un duelo? Y dice que son 5 etapas. Han sido las que han estado más seleccionadas por psicólogos, porque surgieron otras personas que dijeron más que 5, pero dijeron como que esas son las que guardan el todo del duelo, y las vamos a ver. Okay. Dice que las 5 etapas del duelo las vamos a leer y luego las vamos a estar viendo una por una. Es la etapa de la negación, la etapa de la ira, la etapa de la negociación, etapa de la depresión, etapa de la aceptación. Esas son las 5 etapas por las que pasamos cuando perdemos a un ser querido, cuando pasamos por un divorcio, cuando tenemos alguna pérdida. Siempre son las 5 etapas del duelo, siempre es lo mismo, pero en diferente forma lo sufrimos porque cada quien tiene su propio duelo. Y no podemos decirle a alguien, fíjate que cuando falleció mi perrito, yo me acuerdo que me sentía así, y tú haces esto porque eso te va a funcionar. No, porque si a mí se me murió mi perrito y alguien viene y me dice, yo hice esto y esto, quizás a mí no me funcione, porque mi duelo, mi amor por ese perro fue diferente al que la otra persona le tuvo al de ella, ¿verdad? O en un familiar. También no podemos decir, estoy entendiendo tu duelo. No, porque cada duelo es personal. Entonces vamos a comenzar con la primera etapa, es la de la negación. La negación es cuando nos llega la sorpresa, nos llega la noticia, y entonces, ¿qué es lo que estamos en shock? O porque a veces decimos, es que yo lo miré en la mañana. Ahorita ya nos vamos a referir a una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Dice, yo lo miré en la mañana. Yo lo miré ayer en la última fiesta. Entonces, no, o sea, no lo podemos creer. Pero en realidad la negación, ¿qué es la negación? La negación es la que nos da la oportunidad de entender lo que está sucediendo. Y entonces nos ayuda a minimizar el duelo. Y no, como que es una capita ahí que dice, que nos quiere decir, sí, esto está pasando, pero como que nos quiere como resguardar de eso que vamos a sentir. Pero lamentablemente en esa parte de la negación es cuando entramos en shock, porque no lo podemos creer. Y decimos, es que todavía no puedo creer lo que está pasando. Y eso ocurre más, pues, principalmente en los familiares, ¿verdad? O dicen, ¿cómo le voy a hacer si mi hermano, mi mamá, mi papá o quien haya fallecido, el tío, vive tan lejos, yo no puedo, estoy en el trabajo, no puedo ir por X circunstancia? Entonces ese entra en un shock. Después de que ya pasó ese tiempecito de la negación, que no les puedo decir va a ser un día, 2 días, no, o unas horas, no, después de que pasa la negación, entonces cuando salimos prácticamente de la negación, nos entra como cierto coraje, y quizás porque, un ejemplo, si alguien falleció y quedan en shock y ya pasó, ya les avisan, ¿sabes qué? Que ya lo enterramos, ya le hicimos un servicio. Entonces, y es cuando entramos en la ira y decimos, me hubiera ido, ¿cómo no me fui? A mí qué me importa el trabajo, a mí qué me importa esto, yo mejor me hubiera ido. Es cuando entra
esa parte de la ira. Y entonces, ¿qué es lo que pudiéramos hacer cuando estamos en esa etapa de la ira? Pues lo que pudiéramos hacer es tal vez ir a caminar, que sé que dices, no, pero pues como yo no quiero ni salir ni a la puerta, pero es que es algo que tenemos que tratar de hacer. Por eso son ideas que damos para que las personas digan, ¿qué hago? Yo no quiero ni salir ni a la puerta. Pero tenemos que hacer ese gran esfuerzo si queremos salir adelante de una situación así. Entonces podemos ir a caminar, inclusive hay hermanos, familias que te dicen, ¿quieres ir a caminar? O vente, come conmigo. Ay, no, es que no. Es que traen esa ira que la tienen ahí guardada y no la quieren sacar, no quieren a caminar. O ¿qué te parece si me invitaron a una fiesta? Ay, no, yo ahorita no soy de fiestas. Sí, es lo más lógico, ¿verdad? Entonces nos cerramos totalmente a tratar de buscar la salida a lo que estamos viviendo. Ya cuando ya nos enojamos, ya pasamos el shock, es cuando vemos que nuestra realidad es que esa persona ya no está, que ese perrito ya no está, que ese amigo ya no está. Y es cuando nosotros empezamos a querer negociar. Inclusive las personas cuando sus familiares mueren por una enfermedad que es larga, empiezan a negociar, porque los humanos somos muy buenos para negociar. Entonces empezamos, Dios mío, y si tú lo salvas, y ahora que vayamos con el doctor, que diga que ya no tiene esto, que diga que sí hay esperanza de vida, yo te prometo que yo ya voy a ir a la iglesia, te prometo, empezamos, ¿verdad? La negociación. Y te prometo que voy a ser mejor, te prometo que voy a cambiar, ya no lo voy a tratar mal, ya no la voy a tratar mal, ya empieza esa negociación. Estamos en la etapa de la negociación, de que queremos tratar de solucionar nuestro duelo por medio de la negociación. Y ya cuando nos damos cuenta de que todo lo anterior que hemos estado pasando no funcionó nada, no funcionó la ira, no funcionó la negociación, el estar en shock, quedamos mal también. Entonces entramos en la etapa de la depresión. Hay muchas personas que se quedan en esta etapa por mucho tiempo. Se quedan ahí y no salen. Algunos pasan meses, yo conozco una persona que ya tiene más de un año y sigue ahí en ese, no me hablen, no me digan nada. Entonces, quizás ustedes me preguntan, ¿y entonces qué se hace en este caso? Ya cuando hay un tipo de depresión que está alterando las emociones psíquicas de la persona, ya entonces él tiene que ir con un psicólogo o un psiquiatra de acuerdo a cuál es lo difícil, ¿no?, de lo que está pasando. Ya me quedé en la negociación, Jonathan. Ok, la ira, la negociación, estamos en la depresión. No queremos salir, usualmente en la depresión las personas se encierran, quieren estar solas, no me hables, cierran todo, no quieren comer, se acuestan, duermen mucho, les dicen, ¿qué tienes? No, pues es que estoy cansada, tengo sueño, y eso es parte de la depresión. Y eso es cuando ya se dan cuenta de que todo lo que hicieron no funcionó, y llegar a esta etapa es un poquito difícil, pero si ya sabiendo que o hay alguien que los pueda ayudar o ellos mismos buscan ayuda, que digan, voy a ir tal vez en las iglesias, tal vez en los centros comunitarios piden ayuda, o sea, se puede buscar ayuda, pero porque lo quiera hacer, porque a veces si la persona no quiere buscar ayuda, no va a funcionar. Si lo quieren forzar, a veces no funciona.
Una persona puede tener muy buena voluntad y decirle a su amigo, ándale, vamos a caminar, ándale, vente a comer, ándale, vamos a hacer esto, vamos a buscar ayuda, pero si él no quiere, no funciona, lamentablemente no funciona. Y hay otras personas que ellas lo hacen por su propia voluntad, ellos se empiezan a buscar, o sea que hay dos partes, ¿no? Empiezan, dicen, no, es que yo no puedo estar así, quizás porque tienen niños, o quizás porque ellos mismos son de esas personas que salen adelante porque salen adelante, ¿no? Entonces dicen, yo voy a buscar ayuda, donde sea la voy a buscar, y empiezan a preguntar y la buscan, y salen, sí salen de esa depresión, y entonces llegan a la etapa de la aceptación. Es cuando la aceptación es cuando ya decimos, ya. No quiere decir que te olvidaste de tu familiar, si es que tú ya llegaste a la aceptación. No quiere decir que, pues ya se murió, ya sé que está en el cielo, que está con Dios, que no, sino simplemente que ya acabaste de superar ese dolor y ahora empieza ese amor por esa nueva vida que tú vas a comenzar. Entonces, ahora ya empezamos a hacer planes. Pues lo que voy a hacer es que me voy a poner a estudiar. Estoy pensando en estudiar no sé, costura. O estoy pensando en que voy a terminar la escuela, el GED, voy a terminar porque quiero trabajar. Porque ya tienen expectativas de una nueva vida después del duelo. Y de eso se trata la tanatología, que te ayuda a encontrar una visión después del duelo. Te ayuda a que tú des ese brinquito, que sepas que eso ahí no acaba. Entonces, llegamos a la aceptación y ahora ya nos sentimos como, ya podemos respirar. Ya no tenemos, sí, quizás es una tristeza, pero una tristeza con amor, porque ahora a la persona que estamos añorando la estamos recordando, pero con amor, ya no con coraje, ya no con ese resentimiento, porque a veces tenemos resentimiento hasta con las personas que se van. Es que yo nunca pensé que tú me ibas a dejar, ¿verdad? Y esta parte son las etapas del duelo. Y luego también una de las cosas es de que tengo aquí visual de que dice, y se cree que el duelo es así. No quiere decir que vamos a pasar por la negación, la ira, la negociación, la depresión, y luego lo vamos a aceptar así como van los pasos. Puede ser, hay personas que si dicen, no, yo no me voy a quedar aquí, quizás nada más pasan tres pasos de lo que es las etapas del duelo, y quizás otras sus emociones andan arriba y abajo, así es como yo se los doy, pero quizás sus emociones van a estar así. Hay veces que dice, ya estoy saliendo, ya me siento mucho mejor, y luego dice, no, sí, ya la miramos que ya aceptó lo que le pasó, y al otro día más, ay, no sé, pero hoy amanecí por los suelos. Eso es normal, estar en un ir y venir por algún tiempo hasta que todo ya está totalmente aceptado. Ahora sí, entonces ya podemos empezar, y aún así llega un momento que quizás a largo tiempo lo podemos sentir otra vez, y podemos caer otra vez en decir, ay, pero ya no va a ser tanto, y ya no va a ser tanto porque ya estamos empezando a tener control de nuestras emociones. Ahora, otra de las cosas que les quiero comentar es que es importante que, como ella dice, ¿verdad? A veces hay personas que también nos pueden ayudar y preguntarnos, ¿esta persona con la que estoy hablando es la persona indicada para que yo le platique? Porque si es la persona que te dice, antes llorando, ya pasó tiempo, mira, a mí tantas cosas que me han pasado y mírame. O quizás
no te escuchan. Dice, ay, otra vez ya va a empezar. Ajá, ¿y cómo te has sentido? Pero no están poniendo atención. Entonces, eso no. Entonces, hay que tratar de encontrar a la persona que sí te va a escuchar. Y sí la vas a encontrar. Por seguro que sí la encuentras. Pero es muy importante que que sepamos escoger a esa persona o a esas personas o a esa familia a la que nos podemos acercar. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa donde ¿qué es lo que nosotros cuando estamos en un funeral, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que decir? Aquí, si ven en su siguiente página, dice, cuando alguien fallece, ¿qué es lo que sí decir, qué es lo que no debemos de decir? Porque a veces lastimamos a las personas en ese momento. Y dice, puedes decir, lo siento mucho, y le dan un abrazo. Y es muy diferente a decir, ay, tú sé fuerte, tú sí la vas a hacer, no te preocupes. Es una gran diferencia, ¿verdad? Es decir, lo siento mucho con aquella, ¿verdad? Decir, empatía. Ahora ya saben qué es empatía, ¿verdad? Con esa empatía, lo siento mucho. Y luego dice, otra es, lamento tu pérdida, ¿verdad? Lamento tu pérdida es también algo que es empático decirlo, lamento tu pérdida. Muy contrario a decir, échale ganas. Es que ¿se pueden ver los dos, Jonathan, o no? Échale ganas, tú puedes. Y dice, ¿cómo crees? Dime cómo echarle ganas. Si tú le estás diciendo échale ganas, dile cómo le va a echar ganas, ¿no? Dice, te quiero y estoy aquí para ti. Eso es algo muy bueno de decirlo. Aquí estoy, te quiero mucho y estar ahí. Otra de las recomendaciones que dan es de que cuando vamos a los funerales no nos quedemos a investigar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Cómo va el proceso? Porque eso nada más está causando más dolor a las familias. Porque empiezan, oye, ¿y qué les dijeron? ¿Ya investigaron? ¿Ya la policía? No, eso no se hace. Vas, dices lo que tienes que decir, le das un abrazo, quizás estamos unos 15, 20 minutos, media hora, vámonos, hasta ahí, cerrar la boquita, porque es lo mejor que podemos hacer en ese momento. Y dice, no llores, porque ya no lo dejas descansar. Pues si está descansando, los que no descansamos somos nosotros, ¿verdad? En ese momento somos los que no estamos descansando. Y dice, cuenta con mi apoyo. Esta parte es muy importante porque cuando alguien fallece y le decimos, cuenta con mi apoyo, es bueno, sí es bueno, pero ¿qué pasa si el día de mañana esta persona tiene dos, vamos a decir, 3 niños, un niño, los que sean, y entonces yo voy y le digo, cuenta con mi apoyo, lo que se te ofrezca, inclusive a veces lo hacemos dentro de la iglesia, lo hacemos, ay, ya sabes, lo que se te ofrezca, yo te apoyo. Y cuando esa persona necesita, por cuestiones de que tiene que ir a arreglar algún papel, que tiene que, por lo que pasó, ir a, no sé, lo que tenga que hacer, y te dice, oye, ¿te puedo encargar a mi niño? Es que fíjate que con esto voy a tener que ir a hacer este movimiento de papel, lo que sea. Híjole, ¿qué crees? Que no puedo. Y lo malo de esto es que cuando las personas están en esas etapas cuando están en el duelo, ellos son muy sensibles, así, es una sensibilidad tremenda. Hubo una señora que se le falleció su hijo, entonces el hijo sí iba a la iglesia, pero ella no asistía a la iglesia. Y entonces cuando fueron, hicieron un servicio y todo eso, entonces las personas de la iglesia le dijeron a la mamá, lo que se le ofrezca, aquí estamos,
dónde vive, la vamos a pasar a visitar, vamos a estar en contacto con usted. Esas personas jamás aparecieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella, dentro de su sensibilidad, dijo, oye, pero si los hermanos de la iglesia me dijeron que me iban a apoyar, ni una llamada me han dado. Entonces, es importante saber cómo decimos las cosas y qué cosas decimos también. Si sabemos que no somos buenos para cumplir eso, o que no tenemos el tiempo, porque algunos trabajan, otros no trabajan, pero dicen, pues estoy enfermo, no sé. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que prometemos en ese momento. Dice, el tiempo, no, evitar decir el tiempo lo cura todo. Es difícil decir el tiempo lo cura todo, porque hay veces que pasa mucho tiempo y la gente sigue. Yo he pasado un duelo y por años, que hasta ahora que he estado estudiando esto y ya cuántos años tengo yo viviendo aquí. Y así es que el tiempo no lo ha curado y he pasado mucho tiempo. Y luego dice también que es muy bueno decir, no encuentro palabras para expresar lo que siento, porque no las tenemos. Sí, mira, no sabría qué decirte en este momento, pero y le da un abrazo. Casi los abrazos es una solución muy grande. Es una solución muy grande. Y aquí está, y cuando me la dieron y nos daban un ejemplo, y dije, está tremenda. Dice, te estará cuidando desde el cielo. No. Hubo un ejemplo que nos dieron de un niño que cuando falleció su papá, alguien le dijo, dice, pues el niño estaba llorando mucho. Y le dijeron, no llores, es que mi papá ya se fue, ya no lo voy a volver a ver. Dice, no te preocupes, ya no llores, tu papá, Diosito se lo llevó. Dice, porque ves que a tu papi le gustaba jugar fútbol. Entonces, Diosito quiso hacer un equipo de fútbol y se lo llevó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el niño se quiso suicidar, porque dijo, me voy a morir y yo voy a ir a ver a mi papá, porque ahora ya sé dónde está y es la única manera de que yo lo pueda volver a ver. Si yo me muero, yo voy a ver a mi papá. Entonces, cada expresión que decimos es muy importante para las familias y es importante también tener cuidado principalmente con los niños, porque los niños es una parte donde sí los debemos de involucrar en las cosas que están pasando, porque nos decían que los niños son, a veces las familias dicen, ay, llévaselo a tu tía, que no esté viendo esto. No, el niño tiene que saber que mami o papi o el tío, el abuelito ya se fue con Dios, ya no está aquí, ya no va a estar más aquí. Porque después, ¿qué le vas a decir? ¿Se hicieron un equipo de fútbol y se fue? No. Es importante decirles la verdad, sí es importante. Y inclusive decirle, ¿a ti te gustaría que vinieran? ¿A dónde te gustaría que pusiéramos las flores? O sea, hacerlos partícipes de esa situación que estamos viviendo, porque ellos son parte de la familia. Ellos también les va a doler. Entonces es importante, muy, muy importante, y discúlpame que diga tantas veces importante, porque todo lo que estamos hablando tiene una importancia que en lo que es nuestras acciones, en todo esto que estamos viviendo. Y luego dice, no morimos como quisiéramos, sino como nos toca morir. Esa es respuesta a donde dice, ¿cómo te gustaría morir? Es que nos vamos a morir no como quisiéramos, sino cuando nos toca y cómo y cuándo nos toca. Quizás dices, ay, yo pues que Dios me lleve en unos 5 años y pues ya pasaron 10 y no te has muerto, o sea, todavía no. Dios dice que todavía no. Y entonces, pues, una de las ideas sería tal vez decir, hay que vivir cada día como si fuera el último día, que nuestro día sea el mejor, que sea mejor que ayer, para que así nosotros
podamos tener una paz y una tranquilidad cuando nos toque ese cuándo y cómo, ¿verdad? Y aceptarlo. Y no estar exigiendo respuestas de que por qué, si era chiquito, si era grande, si estaba estudiando, no terminó, todavía tenía un futuro por delante. Todo eso nos ayuda a ir aceptando lo que es en sí la voluntad de Dios. Y quizás las respuestas del por qué, que si fue o no fue su voluntad, las vamos a tener allá arriba, cuando ya estemos con Él. Y porque inclusive hay veces que son niños no natos, que no nacieron, y decimos, ¿y cómo será? ¿Y lo iré a conocer? No sabemos, quizás sea ese niñito que te reciba, o esa niñita que te reciba. Y bueno, y luego ahí está una expresión, déjalos ir con amor. Vamos a dejar ir con amor a todos nuestros seres queridos, porque ahora ya entendimos cuáles son las etapas, que es normal lo que va a estar sucediendo, pero ellos van a seguir con nosotros. Nosotros vamos a comenzar una nueva vida sin ellos, una nueva vida que guardando su legado, que vamos a poder poner su nombre en alto tal vez, porque quizás, oh, ¿te acuerdas? Ella es hija del maestro fulano de tal, ella es hija de la hermana fulana de tal, él es hijo de ¿te acuerdas de ese señor que ay, ese señor tan trabajador? Su hijo igual de trabajador. Ahí es donde entra ese legado que se está dejando. Ahora, esto lo que sigue es un resumen prácticamente de lo que ya vimos, pero aquel fue desglosado para entender las etapas del duelo. Y ahora dice que hay 10 errores que debemos de tratar de no cometerlos. Y uno dice, esconderte. No me miren, no me busquen, no me hablen por teléfono, ¿verdad? Nos escondemos, no queremos. Pero hay veces en que cuando son fallecimientos por accidente, por suicidio, accidentes así, fatales, más las personas lo hacen. Más lo hacen porque su alrededor lo que quiere saber es qué pasó y por qué pasó. Por eso lo hacen. Y luego en la número 2 dice descuido. Se empiezan a descuidar física y emocionalmente. No quieren comer. O sea, es que no tengo hambre. Quizás sea lo lógico, ¿no? Pues con el duelo no te da hambre. Y dice, no quiero hacer nada. Y luego dice, ándale, vamos a caminar, vente a comer. No quiero. Y no quiero comer, no quiero, ni café, aunque me gustaba el café, pero no quiero. Luego dice, apurarte. A decir, ¿cuándo ya voy a acabar de pasar por esta situación que estoy viviendo? Es que ya no quiero, ya me siento tan mal, me siento que no la voy a hacer, me siento como decía Conchita, creo que me voy a volver loca ya, ¿no? Entonces, necesitamos darnos nuestro tiempo, tener esa paciencia porque todo va a pasar. Vamos a tener que pasar por las etapas del duelo y debemos de tener paciencia con nosotros mismos, tener paciencia con los demás si están pasando por eso también. En el número 4 tenemos la fe, es buscar de Dios, es el momento de buscar de Dios más aún, porque eso nos va a dar una paz y una tranquilidad que solo Él nos la puede dar. Quizás no las palabras de los demás tanto como buscar de Dios y saber que Él está con nosotros. Y en el número 5 tenemos la autoexigencia. Nos exigimos más de lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque queremos ya tener una vida rápida, un confort rápido y nos exigimos más. Entonces que caemos quizás en alguna enfermedad o algo por estar con esa presión sobre nosotros mismos también. O decimos, es que tengo a mis hijos, tengo que trabajar, están en la universidad y de cualquier manera yo tengo que sacar dinero. O sea, nos estamos exigiendo y aún todavía andamos ahí subiendo y bajando en las etapas del duelo. Luego número 6, el miedo a la locura, que decimos, no, me voy a volver loco con todo esto que me está pasando, ¿cómo le hago? Pues hay que buscar ayuda, ¿verdad? Pero dice, son de las cosas que no debemos de hacer. Mantener la paciencia.
mantener la paciencia y decir qué es lo que puedo hacer, pensar, buscar ayuda, buscar tener una red, quizás en la iglesia, de personas que nos juntamos, vamos a tener un estudio, inclusive si tú vas a un estudio, a lo mejor ni le pones tanta atención, pero por lo menos ya estás entre gente, ya tu mente está en otra cosa, ya, porque estando en la casa parece que no, pero entre más nos encerramos, la mente corre a 1000 por hora, pensamos más de lo que es. Luego dice autosuficiencia, dice todo lo puedo. Sí, todo lo podemos, pero no lo podemos solos. Entonces, si necesitamos ayuda psicológica, hay que buscarlo. Si decimos que tal vez nada más necesito platicar con alguien, hay que buscar, y como les digo, buscar a alguien en quien sí podamos confiar. Luego dice número 9, no tomar decisiones. En esa etapa, cuando si alguien falleció y hay que tomar decisiones de que, ¿y ahora qué vamos a hacer con la casa? ¿Y ahora qué vamos a hacer con el carro? Con su carro, ¿lo vendemos? O no, sí, hay que venderlo, con sus cosas, hay que empezar a sacar todo y ya, para que ya de una vez terminar con todo esto. No es el tiempo, porque mentalmente, emocionalmente no estamos en un punto de hacer todo eso. Y luego querer olvidar lo que pasó también está un poquito difícil, ¿no? Que es como cerrarte a tu realidad. Querer olvidarlo es cerrarte a tu realidad. Y hay veces en que quedamos como que dices, es que cuando pasó eso, yo no me acuerdo qué fue lo que dijo exactamente. Y eso pasa porque nos cerramos. Entonces bloqueamos esa parte y no la queremos recordar. Simplemente no la queremos recordar. Por eso la bloqueamos y aquí le ponemos algo, ¿no? Tú no existes. Y dice, querer olvidar lo que pasó, tampoco va a funcionar. Ahora, 7 tareas que sí podemos hacer y que nos van a funcionar. Expresar los sentimientos. Dice, las emociones pueden ser variadas, y como puse ahí, sí están en el azul, dice, suéltalo, hablando, contando, conversando, expresando, gritando y llorando. Ponte en tu cuarto y llora lo que tú quieras. Hay que llorar, ¿por qué no? Y hay gente que dice, ya no estés llorando, ya no llores. No, llóralo, todo lo que tengas que llorar, llóralo para que después te puedas levantar, pero con todo. Y entonces vas a lograr empezar esa nueva vida sin esa persona que ya no está. Y número 2, haz cosas cotidianas. Es difícil decir que vas a empezar una vida como la regular, pero no, levántate, toma tu café, quizás, como yo, hay veces que no está mi esposo, y yo preparo 2 cafés, cuando digo, pues si no está, y yo ya preparé 2 cafés, porque es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces aquí nos dice que hay que tratar de hacer nuestra vida cotidiana en lo que se pueda, no estar con que, sí, ahora sigue esto, quizás dentro de eso, tomarte tu tiempo, descansar, relajarte. Dice, aunque no tengas ganas o tengas ausencias o ganas o lo que sea, trata de hacerlo. Otra cosa importante también, en el número 4 tenemos, dale un nuevo lugar en tu vida. A esa persona que ya no está contigo, dale un nuevo lugar en tu vida. Ya no está contigo, pero deja las fotos, ¿por qué no? Deja las fotos, el ver a esa persona te va a reconfortar tus sentimientos, tus emociones, tu corazón, y quizás también compartir experiencias con amistades. Quizás dices, ay, esta playera cómo le gustaba, yo lo voy a agarrar para dormir. O quizás si es el hombre con una mujer que falleció, su esposa, o la hija dice, ay, cómo le gustaba este anillo, lo voy a guardar, o me lo voy a colgar aquí en una cadenita. Ahí está, no tiene nada de malo. Simplemente es que le estás dando un nuevo lugar. Ya sabes que ya pasaste por tu duelo,
pero ahora tú le estás dando un nuevo lugar en esta nueva vida que estás comenzando después de ese duelo. El número 5 dice, platícale. Hazle una carta. O quizás tengas una libretita y hazle un diario. Y dile, ¿sabes qué? Que hoy me acordé de ti. Porque fíjate que pasó esto, en la iglesia el pastor dijo esto y me acordé, ¿te acuerdas cuando? Y ya le empieza a platicar. O fuimos a hacer, fuimos a la playa con mis hijos y me acordé cuando jugamos, que se nos fue la pelota al agua, ya no la rescatamos o cosas así. O también le puedes decir, hoy me acordé que qué malo fuiste, cuando fuimos a esta parte. Y a mí se me antojó una nieve y tú no me la compraste. O sea, cosas tanto negativas como positivas. Inclusive sirve de desahogo, porque dentro de nuestro dolor también tenemos, ¿se acuerdan que hablamos de la ira? Tenemos ese corajito, ¿por qué me dejaste? Si mira, ahora mi hijo va a graduar y yo voy a estar sola con él. Y eso también lo puedes sacar y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, y hazle tu diario, platícale qué es lo que estás pasando. Y todo eso nos va a ayudar mucho. Dice, llévalo contigo siempre. Puede ser permanente o puede ser pasajero, la cadenita, el anillo, y ya después dice, ya lo voy a guardar. Todo eso va diciendo que tú estás saliendo adelante, que ese duelo lo estás ganando completamente, porque ya le estás dando ese lugar, ya se lo estás dando ahora en tu nueva vida. Y la última, dice, déjalo ir. Este será el paso más difícil. Dejar ir al ser querido y causará dolor, pero te dará alivio. Esto hazlo cuando estés listo para este paso. Les quiero platicar una experiencia que tuvo una maestra que dice que ella perdió a su bebé, no sé de cuántos meses, no nació. Y ella lloraba mucho porque era el primero y dice, nosotros pues con su esposo, ¿verdad? Llorábamos, pero más yo, por lo que me estaba sucediendo. Entonces, lo que hice, que ella es tanatóloga, dice, pero busqué una tanatóloga busqué la ayuda, no puedo decir, yo soy tanatóloga, ya sé qué hay que hacer. Yo necesitaba ayuda, porque para ese entonces toda la tanatología se me olvidó. Y sí, dice, pero trabajamos junto con mi familia me apoyaba mucho, me decían, mira, vamos a hacer esto, trataban de hacer actividades donde la familia toda estaba participando, que para poder superar lo que estaba yo pasando, porque dice como que me atoré un poquito en la depresión. Y ellos hicieron todo lo que ellos pudieron hacer. Dice, al fin de todo eso, cuando yo llegué a lo que era la aceptación, dice la tanatóloga me dijo, dice, pienso que ya estás lista, porque hacen ciertos cuestionarios y ahí pueden ir viendo sus emociones cómo están, si ya están listas para ya dejarlas, o si van a necesitar más ayuda con terapias, o si necesitan quizás otro tipo de terapias ya con un psicólogo. Y le dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, yo pienso que estás lista. Dice, lo que te recomiendo que hagas, dice, es que tú ¿quieres ir al parque? Ve al parque, donde estés sola, pero tú sola, vas a ir. Ve, o en tu cuarto. Quizás haya un momento en tu casa donde no va a haber nadie. Dice, y entonces, dice, tú lo que vas a hacer es que haz de cuenta que tú ves a Jesús y pones tus brazos como si llevas a tu hijo aquí. Dice, y dile, aquí está mi hijo,
contigo es en el mejor lugar en que va a poder estar, te lo entrego. Dice, y le dices a Dios. ¿Y sabes por qué le dices a Dios? Porque a Dios se lo estás entregando. Y dice, y sí lo hice. Dice, lo hice así como todo lo que ella me dijo que dijera y otras palabras que salieran de mí. Dice, como tú se lo quieras entregar. Dice, y me entró una paz ya total. No quiere decir que ya me olvidé de ese niño, de esa niña, pero me entró una paz total. Porque ahí fue donde acabé de soltar. Acabé de soltar. Y por eso en el número 7 dice, déjalo ir. Este será el paso tal vez más difícil, pero el más importante. El más importante. Y que decir adiós es porque se lo estás entregando a Dios. Ahí está. Ya. Dice, que este es el cuento más pequeño del mundo. Y dice, en venta, zapatitos de bebé nunca usados. Ustedes como, ¿qué impresión les da este título de un libro, un pequeño libro, o de esa expresión? Zapatitos de bebé nunca usados. De un niño que nunca nació. De un niño que nunca nació. ¿Alguien más? De una madre que perdió a su bebé. ¿Alguna otra cosa? No. Sí, es de alguien que nos lo muestra en unos zapatitos, de que asumimos que ese bebé nunca nació y ahora pues se quieren, quizás pudiéramos decir, se quieren deshacer ya de las cosas que era para él o para ella. Pero en realidad aquí la idea es de que cuando estamos listos, cuando ya hemos pasado, ya hemos superado ese duelo, ya lo dejamos ir con amor, nosotros entonces ya empezamos a decir, ya voy a sacar la ropa. Ya empezamos en esa etapa, ¿no? Ya empezamos a guardar el anillito que estábamos que traíamos colgando. Ya empezamos a decir, ahora lo que voy a hacer. Me acuerdo que me decía que, ¿por qué no estudiaba? Cierto. Sí, como que sí era buena idea. Y empezamos ya a aceptar nuestra realidad. Y ahora ya empezamos a soltar, pero lo que es todo. Pero eso no quiere decir, siempre acuérdense que eso no quiere decir que ya los olvidamos. No quiere decir que ya no te quiero, que ya lo que pasó, pasó y se acabó. No, es que ese amor nos está diciendo adelante, adelante, porque ese es el amor que nos teníamos. Porque a veces el amor no nos deja reconocer que esa persona ya no está con nosotros. Ese amor que le teníamos. Y ese amor a veces nos hace llorar de más. Pero también cuando lloramos de más, porque el llorar mucho no quiere decir que amamos mucho, quiere decir que amamos mal. Y quiere decir que amamos mal porque no cerramos círculos. Quizás eso se miró mucho en la pandemia, porque hubo gente que hasta la fecha todavía están llorando. ¿Por qué? Porque nunca le pudieron decir adiós, porque nunca le pudieron pedir perdón. Porque cuando esa persona se fue, estaban enojados. Cuando esa persona se fue, dejó algo inconcluso por ahí. Entonces es necesario que nosotros también, otra de las cosas que podemos aprender es que nuestro hoy tiene que ser mejor que el de ayer, y cada día tenemos que tratar de ser mejores, que estar olvidándonos de todo eso, de las pleititos de familia, de esto, porque ¿qué pasa si no sé si les ha pasado a ustedes, han tenido esa experiencia de que están bien ahorita y al ratito ya les dolió el estómago, ya se fueron al hospital, que ya les dio un dolor en la cabeza, que ya no sé qué, y vámonos al hospital? ¿Y qué pasó? Si algo te pasa, se quedan esos círculos ahí, inconclusos. Ahora, si eso ha sido el caso,
Lo bueno es escribir esas cartitas. Y les voy a decir, ustedes pueden a solas, pueden hacerlo, o con o alguien que le tengan mucha confianza, y pueden poner, por ejemplo, la fotografía de su ser querido, el que se fue. Lo ponen ahí, lo ponen y se sientan, quizás porque nunca le pudieron decir que, o ya no le alcanzaron a decir que lo querían mucho, y se sientan y ¿sabes qué? Quiero decirte que siempre te quise. O quizás nunca fueron abiertos para decirle te amo o te quiero o lo que sea. Y se sienten mal por eso. Y esos son los círculos que nunca se cierran. O quizás, ¿sabes qué? Me dio mucho coraje que te fuiste. Y mira cómo dejaste esto. Ahora estamos en esta situación por lo que pasó, pero te sigo amando. Una de las cosas importantes, como les comenté hace unos momentos, es que sí es necesario que los niños les enseñemos el dolor. Es importante. Porque no los puedes esconder a algo que sí puede pasar. Una. Y otra también es de que, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no se juntan y cada quien platica algo? Porque te voy a decir, si tú estás diciendo hijos, ¿verdad? Entonces quiere decir que era el papá. Sí, el papá. Es ajá. Para cada hijo era un papá. No es que todos van a sentir lo mismo, el mismo dolor. Porque para un hijo era el papá regañón, para otro hijo era el papá que lo entendía todo, para otro era el papá áspero, que ni para acercarse. Y cada uno tiene su dolor diferente. Entonces se pueden juntar, pueden platicar entre ellos, pueden platicar y a ver, vamos a platicar qué es lo que no te gustaba de tu papá. Y empezar, ¿y qué es lo que pasa? Van a empezar a sacar todo lo que tiene. Y ella también, ella tiene que llorar, ¿por qué no? Tiene que llorar en frente de sus hijos, no hay problema. No hay problema porque los hijos son parte de ese dolor. Ella que que lo exprese, saben que extraño mucho a su papá. Yo como quisiera, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que a lo mejor empezar la conversación, el hijo, si se puede, tal vez de 1 a 1, o tal vez todos unidos, el hijo entonces va a empezar, yo también lo extraño, quizás el hijo ni lo había querido expresar. Yo también lo extraño, ¿qué podemos hacer? Inclusive trabajar en equipo, pero sí es necesario expresarlo.